Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, con su computadora, con su teléfono, vamos a hacer esta clase que es la parte de vascular, digamos, y vamos a empezar. ¿Qué signo aplica? Acá tenemos 30 segundos para que contesten desde su celular o en la compu donde están. Tienen que responder qué signo aplica en esta imagen. Hoy vamos a ver mediastino vascular. 5 segundos, algunas tienen 1 minuto, otras 30, y vamos a ir haciendo repaso de algunas cosas. Muy bien, la mayoría contestó, 16 contestaron el signo del hilio oculto, así que, bueno, el que contesta bien y más rápido, aprueba el parcial. Bueno, entonces, lo que teníamos en esta imagen, y parecido a esta, es en este caso, una dilatación de la aorta, que es una de las causas, entonces, de ensanchamiento mediastinal vascular. El 50% de los ensanchamientos mediastinales son vasculares, y más o menos el otro 50%, está dividido así, son no vasculares. Uno de los signos que nos puede ayudar para determinar que una lesión es mediastinal es cuando el hilio está tapado por una opacidad o una masa, que nosotros no sabemos si es vascular o no, pero cuando la lesión entonces está en el mediastino nos va a tapar el hilio, por eso se lo llama el signo del hilio oculto. Hay otro signo que es el de la convergencia iliar, que se da justamente cuando hay un agrandamiento, por ejemplo, de los componentes del hilio, que está dado fundamentalmente por las ramas de las arterias pulmonares y venas del lóbulo superiores. Otras estructuras del hilio, como puede ser los bronquios y los linfáticos, digamos, son muy chiquitos y poco densos como para ver. Entonces, en este caso, bueno, tenemos una dilatación de la aorta, y uno de los temas del mediastino vascular es justamente la aorta torácica. Acá vemos las distintas partes de la aorta. Bueno, toda esta información, por supuesto, que está en la literatura, pueden ver, leer, estudiar, pero reconocemos entonces un sector de lo que es la raíz aórtica, la aorta ascendente, el callado, el istmo, y la aorta descendente torácica hasta el paso por el diafragma o por el orificio, digamos, el hiato diafragmático, donde se convierte en aorta abdominal. Y bueno, acá están un poco las medidas, va disminuyendo su calibre desde su inicio a su sector distal, y nosotros vamos a ver, cuando estos calibres estén aumentados, vamos a hablar de aneurisma de aorta, que es una dilatación focal o difusa. Acá se le puso al revés el signo. Cuando tiene más de 5 centímetros en la aorta ascendente, decimos que hay una dilatación aneurismática, y más de 4 en la aorta torácica descendente. Estos aneurismas pueden ser fusiformes, cuando la dilatación es difusa, o sacular, cuando tiene una dilatación excéntrica de la estructura vascular. El 20% de los aneurismas de aorta están en el tórax, son más comunes a nivel abdominal, a nivel infrarrenal inclusive. Hay una razón anatómica o histológica, por lo cual los aneurismas son más frecuentes en la aorta infrarrenal. Y en el caso del tórax, son más frecuentes a nivel de la aorta descendente, luego en la ascendente y luego en el arco aórtico. Cuando un aneurisma torácico mide más de 5 centímetros o más de 6 en el abdomen, es un signo, digamos, de mal pronóstico, de ruptura inminente, así como también un crecimiento anual mayor a 0,0 centímetros, ¿no? Entonces, si nosotros estamos controlando un paciente y tiene ese tamaño de aneurisma o ese crecimiento anual, bueno, hay que pensar en una reparación en general endovascular, porque hay riesgo de ruptura. Entonces, en la aorta, que es menos frecuente que en el abdomen, los aneurismas son más comunes en el sector de la aorta descendente, luego en, más o menos, esto es un porcentaje estimado, ¿no?,
a nivel de la aorta ascendente y también en una menor proporción a nivel del callado. Acá vemos nuevamente una dilatación aórtica. Hay que también, otra cosa que hay que tener en cuenta en las radiografías de tórax, que de los arcos cardíacos derechos, el arco superior derecho, que corresponde habitualmente a la vena cava superior, en los casos de aortas flexuosas, elongadas, este arco en realidad pasa a ser, más que la vena cava superior, la aorta ascendente, cuando hace, por ejemplo, como vemos acá en la imagen superior, este aneurisma, que en este caso es un aneurisma de tipo fusiforme. Así que el primer arco, digamos, deja de ser precisamente la vena cava superior. Entonces, acá en la imagen de la derecha vemos una dilatación aneurismática ascendente fusiforme, y en la imagen de abajo a la derecha vemos una dilatación sacular con una trombosis mural, pero una dilatación sacular, también aneurisma de tipo sacular a nivel del callado. Así que una de las patologías más frecuentes, si no la más frecuente, del mediastino vascular, digámoslo así, es la patología de la aorta, y en este caso los aneurismas. Vamos a pasar a otro caso. Acá tenemos, voy a agrandar un poquito lo que pueda la imagen. Dice dolor torácico agudo, ¿cuál es su diagnóstico? Acá tenemos 1 minuto. Bueno, para que lo puedan ver un poquito más. Una de las causas por la cual se puede pedir un estudio de imagen, en este caso una tomografía, es por un dolor torácico. 15 segundos. Bueno, hubo un poquito de todo. En algún caso dice disección aórtica, 11 y 13, las que más tuvieron, digamos, cantidad de respuestas, el hematoma intramural aórtico, que era la correcta. Acá vemos la imagen de la izquierda es una tomografía sin contraste endovenoso. Cuando ustedes tengan un paciente, ya sé que la mayoría no estamos todo el día en consola, o todo el día ni menos, pero bueno, pero toda la imagen tomográfica debería tener una fase sin contraste y una con contraste. Porque en la fase sin contraste se pueden encontrar signos, digamos, importantes para el diagnóstico. En este caso, en la fase sin contraste, vemos cómo hay una hiperdensidad. Esto se llama el signo de la media luna. Vemos esta hiperdensidad que corresponde al hematoma agudo en la pared, que luego en la imagen con contraste lo dejamos de ver, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener la fase sin contraste, porque en la fase con contraste parece que fuera un trombo, un tanto, digamos, asimétrico, pero bueno, un trombo al fin. Entonces es muy importante hacer y ver las fases sin contraste también. Vamos a ver otro caso y después vamos a seguir con ese tema. Acá tenemos 30 segundos, así que hay que hacer un poquito más rápido la respuesta. Bueno, disección aórtica y ruptura aórtica inminente, que era la correcta. Tenemos 6 respuestas. Síndrome de Lerich. Pero Lerich debería tener contraste. Esta es una tomografía sin contraste. Es una tomografía sin contraste endovenoso, por eso es muy importante tener la fase sin contraste, donde vemos acá, esto más hipodenso, es la luz, digamos, la sangre,
Y esta imagen densa, hiperdensa, que vemos acá, es el signo que le dicen de la luna creciente, de la media luna, bueno, tiene distintos nombres, que es el hematoma agudo acá en la pared, y bueno, por el tamaño del aneurisma, en este caso probablemente tenga más de 6 centímetros, dijimos a nivel abdominal, ojo, más de 6 centímetros, más esta imagen, el signo de la media luna o de la semiluna o de la luna creciente, es un signo de ruptura inminente, es el hematoma en la pared. Y esto únicamente lo vamos a ver en la fase sin contraste. Acá es como va cambiando nuestro puntaje. Entonces, el hematoma intramural aórtico, como vimos, o el hematoma en la pared, que puede ser un signo, entonces entra dentro de lo que son el síndrome aórtico agudo, pero bueno, representa entonces al hematoma en la pared, un hematoma agudo que puede llegar a la ruptura de la aorta. Vamos a pasar a otro caso y después seguimos con este tema, un caso relacionado, ¿no? Cinco segundos. Este es un caso más simple. Seguramente en la guardia les ha tocado. ¿Disección tipo A o disección tipo B? Bueno, acá vemos la imagen típica de la disección. Es importante en el caso de la disección, bueno, obviamente hacer contraste endovenoso también para ver el flap intimal. Nosotros vamos a ver las imágenes. Yo una sugerencia también es que cuando se sospeche disección, bueno, lo ideal es que el pedido diga disección, porque de esa forma, cuando canalizan, si hay que canalizar al paciente, mejor lo hagan digamos, del lado derecho, del lado derecho, porque de esa forma va a ser menos artificio. Después en el tomógrafo, bueno, el licenciado en bioimagen le tiene que poner los tiempos justos para el pasaje del contraste a nivel principalmente a nivel de la aorta. Tenemos que buscar el flap y tenemos que ver si está comprometida la aorta ascendente. Si la aorta ascendente está comprometida, es una disección tipo A, más allá que si está comprometida la descendente. Si es una disección tipo A, requiere tratamiento quirúrgico, porque puede ser un taponamiento cardíaco por el hemopericardio o una lesión a nivel de las coronarias. Y en este caso, bueno, vemos que también se continúa hacia el sector torácico descendente. Y hay que seguir a la disección, hay que seguirla porque uno ve dónde empieza, pero también hay que ver dónde termina. Entonces, por ahí te piden una tomografía de tórax nada más, pero hay que estar advertidos, digamos, el personal que está en consola, que hay que seguir la disección hasta donde termina, y a veces termina en las ilíacas, ¿no? Y a veces, porque hay que ver, después hay que valorar el compromiso de los vasos viscerales, si las renales, las mesentéricas, el tronco celíaco, y también tenemos que ver hacia arriba si están comprometidas, por ejemplo, las carótidas o los troncos supraórticos. Entonces, cuando uno ve la disección, tiene que ver el lugar de ingreso y el lugar de salida y ver todo el compromiso que tiene en todo el cuerpo. Y también, bueno, es importante decir si es una disección tipo A, porque tiene un tratamiento quirúrgico, de una disección tipo B, que tiene un tratamiento médico o endovascular. Entonces acá vemos la disección tipo A, la clasificación de Stanford, ¿no? Tipo A cuando está rota la aorta ascendente, más allá que solo sea la ascendente o que también comprometa la descendente. Y la tipo B es la disección que comienza después de la emergencia de la arteria subclavia izquierda. En este caso, bueno, en la disección tipo B se hacían tratamientos médicos, controles, y ahora se están colocando stents, ¿no? No se opera la tipo B porque la cirugía, digamos, comprometía la arteria de Adamkiewicz, entonces por eso no se operaba, porque esa arteria va a irrigar la médula.
Ahora con los tratamientos endovasculares eso no hay, digamos, tanto problema, entonces en general se hacen tratamientos endovasculares. Entonces es muy importante cuando hagamos el informe decir si es una disección tipo A o tipo B. Acá vemos que hay un flap. La luz verdadera es una luz que van a encontrar ustedes de mayor densidad, pero en general más pequeña que la luz falsa, que es lo que vemos acá, más grande y con menor densidad. En algunas ocasiones hay que hacer un doble pasaje hacia arriba y luego, hacia abajo y luego hacia arriba, en el barrido tomográfico, porque, bueno, la arteria, la luz falsa, digamos, se rellena más lentamente. Como vemos acá, en la aorta descendente, vemos la luz verdadera, que tiene mucho más contraste, se ve más hiperdensa, es más pequeña, y la luz falsa, que todavía no tiene tanto contraste, digamos, como en la aorta ascendente, pero en general es más grande que la luz verdadera. ¿Sí? Entonces, la disección aórtica tipo A es importante reconocerla porque, bueno, tiene una alta mortalidad y requiere tratamiento quirúrgico. En este caso, bueno, hay una dilatación también de la aorta, pero a veces hay disecciones sin aneurisma. Entonces, acá la ruptura o el flap, digamos, intimal, nosotros vamos a buscar, fíjense, en la imagen de arriba, una disección tipo A, acá vemos nuevamente luz verdadera a la derecha, luz a la izquierda, luz falsa a la derecha. En esta otra imagen inferior vemos una disección tipo B, por lo menos no vemos la aorta ascendente, así que, bueno, vemos el flap intimal ahí. Bueno, ¿y por qué hay que reconocer si es una disección tipo A? Porque, bueno, puede hacer un hemopericardio y la principal complicación, e incluso la causa de muerte, es el taponamiento cardíaco. Si ustedes se fijan acá, el ventrículo derecho, que en general puede estar aplanado, la pared aplanada, más pequeña, fíjense el tamaño del ventrículo derecho con relación al ventrículo izquierdo. Además que, bueno, esta disección tipo A puede comprometer también los ostium de las coronarias, y eso también, por supuesto, causa la muerte del paciente. Bien, entonces, todas estas patologías que vimos acá, la disección clásica o el hematoma intramural aórtico, la úlcera penetrante, son todos componentes de lo que es el síndrome aórtico agudo, todas se tratan, digamos, de similar forma. Entonces, la disección, buscar el flap intimal, ver que es esa línea hipodensa, digamos, dentro de la luz aórtica. Para eso necesitamos que el trabajo, digamos, del licenciado sea realizado correctamente con el contraste justamente a nivel aórtico. Y la presencia de las dos luces, la luz verdadera y la luz falsa, como veíamos recién. Siempre buscar las puertas de entrada y de reentrada, por donde empieza la disección y dónde termina. Bueno, buscar siempre entonces signos de ruptura a la pleura, al mediastino y al pericardio fundamentalmente, cuando es una disección tipo A. El hematoma intramural es el mismo, pero hay que buscar, hay que hacer tomografía sin contraste también antes de colocar el contraste, ¿no? Porque vamos a ver esa semiluna que únicamente la vamos a ver en la fase sin contraste. Y después esa semiluna se va a poner hipodensa cuando le hagamos el contraste y no la vamos a poder ver. En sí, bueno, entre el hematoma intramural y la disección, el tratamiento es el mismo. Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Esta tiene 1 minuto, fíjense. Los que me conocen saben que me gustan mucho las variantes anatómicas. Así que vamos a ver las más comunes. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Entienden cómo es el mecanismo del Kahoot y de esta cuestión más interactiva?
Topografía de tórax con contraste endovenoso. Arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante. Esa fue la respuesta que más votos ha tenido. Y bueno, acá vemos entonces el callado del arco aórtico y vemos cómo sale esta estructura vascular que, bueno, por supuesto, mejor verla en cortes sucesivos, pero vemos cómo pasa por detrás del esófago, y esto es una arteria entonces subclavia derecha aberrante. Después la vemos acá y la vemos acá y bueno, vemos cómo sigue. A veces dan, o bueno, algunas veces pueden dar disfagia, se llama disfagia ilusoria. Yo la verdad que nunca vi ninguno. Todos los pacientes con subclavia derecha aberrante, por lo menos creo que ninguno refería esa clínica, pero bueno, es la que por ahí dicen los libros. Hay muchísimas variantes, de los troncos supraórticos y del arco aórtico. Entonces la que vimos recién es la anomalía congénita más frecuente, que es la arteria subclavia derecha aberrante, que sale como un tronco del callado y cruza por detrás del esófago y la tráquea. A veces hay una dilatación en ese inicio de esa arteria subclavia que nace de un lugar anormal, digamos, y se llama divertículo de Commerel. También es menos frecuente ver, obviamente, el divertículo de Commerel. Otro de los variantes frecuentes es la salida común del tronco innominado de la arteria carótida izquierda, o lo que se llama también un tronco bovino. Es muy común. No tiene en sí una significación clínica, a excepción que, bueno, el paciente requiere algún tipo de terapéutica endovascular o algo así, que obviamente si está, hay que advertirlo en el informe porque las variantes anatómicas también se deben informar. Y otra que es menos común, pero como es como que la tercera en frecuencia, diría yo, de lo que vemos, es una salida independiente de la arteria vertebral izquierda, que también nace directamente de la aorta y se ve como una estructura muy, muy chiquita. En lugar de salir de la subclavia izquierda, nace directamente de la aorta. Acá vamos a ver que es el arco bovino. Se llama así porque, bueno, parece como las astas de un bovino, de una vaca, de un toro, qué sé yo. Y bueno, entonces es la emergencia común del tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. Esto es el más frecuente de ver. El segundo en frecuencia yo creo que es la subclavia derecha aberrante. Bueno, vamos a pasar a otra imagen. De similar tenor que la de recién, solo que bueno, otra cosa. Esta tenemos más tiempo para poder ver mejor. Vena cava superior izquierda persistente. Bueno, como ven acá, falta la vena cava del lado derecho. Tenemos esta vena cava acá. A veces está duplicada. Se puede ver las dos. Puede haber continuación de la hemiácigos, que en lugar de cruzar y juntarse con la ácigos y luego ir a la vena cava, a veces pueden persistir también las hemiácigos. Bueno, hay muchísimas variantes anatómicas. En este caso, bueno, vemos acá cómo viene una vena cava superior izquierda, que inclusive a veces, bueno, vienen drenando de los troncos venosos directamente. En lugar de unirse el izquierdo al derecho y formar la vena cava superior, quedan los dos duplicados, es decir, que hay muchas variantes. Y si la seguimos a esta, bueno, ingresa a la aurícula izquierda, ¿no? Esa es una variante. Suele haber como una dilatación también aquí. Bueno, nuevamente otra variante que de vez en cuando se ve, la duplicación de la vena cava superior o directamente
una vena cava superior izquierda persistente única. No hay que confundirlas, digamos, con patologías, porque si uno por ahí ve eso y no le pones contraste, por ejemplo, bueno, puedes pensar que hay un ganglio, que hay una adenomegalia prevascular o algo así. Bueno, si uno la sigue, en varios cortes se ve, podemos pensar en, entonces, una variante anatómica. Acá tenemos una mujer de 35 años. Pregunta, ¿qué les parece a ustedes esta imagen? ¿Qué diagnóstico le pondrían o tendrían en cuenta? Una mujer joven, mujer y joven. Tenemos un minuto. Bueno, muy bien, la mayoría contestó bien, aortitis de Takayasu. Entonces, lo que vemos acá es este engrosamiento de la pared aórtica. Y acá el antecedente muy importante era, bueno, que era una paciente, una mujer y era joven justamente, porque bueno, si no, es difícil de diferenciar esto de, no sé, la ateromatosis, de un hematoma, cualquiera por ahí de esas cosas podrían entrar como diagnósticos diferenciales. Esto es una patología de etiología desconocida que afecta las grandes arterias. Bueno, acá vemos cómo viene en la punta, el puntaje del campeonato. Entonces, en este caso es una patología de los grandes vasos, es de etiología desconocida, como les decía, es más frecuente en mujeres, fíjense, 10-1. Se trata, bueno, con corticoides, pueden ser pacientes que tengan también antecedentes de enfermedades autoinmunes, y fundamentalmente afecta la aorta o los troncos supraórticos, en menos medida las arterias coronarias, las arterias pulmonares y las renales. Lo que nosotros vemos es un engrosamiento de la pared que capta contraste, ¿sí? Esto, bueno, puede ser visto, por supuesto, por tomografía, por resonancia, también el PET-CT captaría el contraste, pero bueno, lo más frecuente es que veamos esto, posiblemente es el primer método que se le haga una tomografía. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, uno era el hematoma intramural, solo que en este caso, como es de pacientes jóvenes, en general no hay, o uno no esperaría encontrar ateromatosis, ¿no? Como se puede ver en los pacientes con dilataciones aneurismáticas, con una enfermedad, digamos, aórtica aguda. Y el otro diagnóstico diferencial que se hace es cuando afecta a la aorta abdominal, es con la fibrosis retroperitoneal. Esta imagen que vemos acá, bueno, se dice que en el caso del Takayasu, digamos, tanto el borde interno como externo de ese anillo, esa pared engrosada e hipercaptante, es liso. En el caso de la fibrosis retroperitoneal es más irregular. Entonces, bueno, esa sería una de las formas de diferenciar. No es una patología muy frecuente, pero que hay que recordarla porque nos puede pasar, ¿sí? Vamos al siguiente caso, que nos muestra esta radiografía, que es bastante frecuente de encontrarnos en el día a día, en los pacientes internados generalmente, ¿sí? Bueno, acá hay varias cosas interesantes. Bueno, tenemos que una mitad dijo edema por aumento de la permeabilidad capilar, otra por aumento de la presión. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una cardiomegalia, tenemos derrame pleural, acá una obliteración del seno costodiafragmático y estas opacidades alveolares, acá tenemos líneas de Kerley B, y opacidades alveolares a predominio iliar y periliar, con ilios de aspecto borroso. Así que, bueno, vamos a la siguiente y ya hablamos en un ratito de este tema.
paciente intubado. Bueno, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, acá entonces teníamos un edema de pulmón, en este caso no cardiogénico, tengo opacidades difusas bilaterales, en este caso los hilios, fíjense que se ven más marcados o mejor delimitados, las opacidades están más bien periféricas, a diferencia de la que veíamos recién, que era más bien central. Bueno, acá vemos el tubo endotraqueal. ¿Les parece que está bien colocado el tubo endotraqueal? Por ahí está. Y acá está la bifurcación. ¿Qué opinan? Y sí, no está en ninguno de los bronquios fuentes, así que estaría bien esta supracarinal. Exacto. Tiene que estar separado de la carina porque si el paciente hace movimiento de flexión anterior, ese tubo endotraqueal, digamos, puede ingresar a alguno de los bronquios principales. Entonces lo ideal es que esté más o menos 2-3 centímetros por arriba de la carina. También es un lugar de marcador para las vías centrales. Las vías centrales, entonces, cuando se colocan para medir la presión venosa central, que también tenga más o menos a 1 centímetro de la bifurcación traqueal, porque hasta ahí uno sabe que hasta la bifurcación traqueal es donde llega el pericardio, más o menos, ¿no? Si yo coloco una vía central mucho más abajo, por debajo de esa bifurcación, más o menos a 1 centímetro para arriba, digo, pero si uno lo coloca más abajo, ese catéter, digamos, puede producir, por ejemplo, arritmias, etcétera. Entonces, la forma de saber, porque esta es una radiografía bastante común que tenemos en el día a día, digamos, en los centros de imagen, ¿no? Bueno, entonces lo que vimos recién era edema pulmonar. Y vimos primero el cardiogénico y segundo el no cardiogénico. Entonces, cuando hay extravasación y acúmulo de líquido en los espacios aéreos o los sacos alveolares, en el intersticio de los sacos alveolares hablamos de edema pulmonar, el paciente va a tener, bueno, disnea, taquipnea, cianosis, sudoración, son pacientes que en general van a hacer radiografías que vamos a hacer o que se van a hacer con equipos rodantes, no van a ser teleradiografías, pero bueno, hay muchos signos radiológicos que debemos reconocer. Y tenemos que diferenciar si tengo un edema por aumento de la presión capilar, si tengo un edema cardiogénico de un no cardiogénico. En el cardiogénico, bueno, voy a tener alteraciones justamente cardíacas, por ejemplo, falla ventrículo izquierdo o insuficiencia mitral, que eso se va a ir transmitiendo hacia atrás, hacia las venas, hacia los capilares, hacia las arterias, y voy a tener entonces cambios que van a ser intersticiales y alveolares, en distinta medida. Entonces, el edema puede ser cardiogénico o no cardiogénico. En el caso de estos pacientes, seguramente podemos encontrarnos con estos catéteres, que son los catéteres de Swan-Ganz, que se colocan, que se tienen que colocar hasta en las arterias pulmonares principales, hasta 2 centímetros. Acá en el hilio no más que eso, porque eso es un baloncito que se infla y se desinfla para medir justamente las presiones. Lo normal es hasta 12 milímetros de mercurio, y a medida que va aumentando esas presiones, vamos a ir teniendo distintos cambios radiológicos. Redistribución del flujo, luego edema intersticial, y ahí es donde van a aparecer, por ejemplo, las líneas de Kerley, hasta un edema alveolar. Si sigue aumentando la presión, vamos a tener un edema alveolar, el típico imagen de alas de mariposa, que bueno, seguramente, o alas de murciélago que ustedes conocen. Acá vemos en la imagen superior derecha un catéter de Swan-Ganz en la pulmonar izquierda, y en la imagen de abajo a la derecha un catéter de Swan-Ganz entonces en la arteria
pulmonar derecha, ¿no? Entonces, esto es donde tiene que estar ubicado el catéter de Swan-Ganz. Y si se fijan en la imagen de abajo, también se ve un catéter, por ahí se ve un catéter de vía central. Bueno, entonces, el edema cardiogénico, ¿qué vamos a encontrar en las imágenes? Vamos a tener una fase intersticial y una fase alveolar, que no es que estén separadas así tan claramente una de otra, ¿no? Sino que, bueno, se van solapando, tanto sea cuando empieza a hacerse más marcado la fase alveolar, como cuando empieza a mejorar, digamos, el paciente. Son opacidades que cambian rápidamente. Entonces, una de las cosas es la cardiomegalia o el índice cardiotorácico aumentado, más de 0,5. Fíjense acá, tengo un corazón que dice 16 centímetros. Así lo medíamos antes, de la época de ustedes, con una regla, no más directamente. Otra cosa que vamos a ver es la niebla periliar. Los vasos en el ilio se tienen que ver bien marcados, se tienen que ver bien marcados, las estructuras vasculares. Recordar que el ilio izquierdo anatómicamente está más alto que el ilio derecho porque la arteria pulmonar izquierda es epibronquial, pasa por arriba del bronquio, ¿no? Mientras que la derecha va al lado. Entonces, los ilios habitualmente se ven bien definidos, en este caso se ven engrosados, de límites mal definidos, como si fueran nebulosos. Ese es uno de los hallazgos radiológicos en el caso de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver las líneas de Kerley, A y B. Las líneas A son difíciles de ver realmente porque, bueno, uno por ahí las confunde también con otras estructuras lineales que son vasculares. Las líneas B de Kerley, que son horizontales en las bases, bien periféricas, líneas que no se ramifican, acá vamos a ver, líneas A de Kerley, más difíciles de ver porque la imagen radiológica, nosotros vemos los vasos de los lóbulos superiores habitualmente en esa posición, entonces son difíciles de ver, pero las líneas B de Kerley, como vemos acá, horizontales, cortas en las bases, imágenes subpleurales, bueno, son más nítidas, digamos, en respecto a la visualización que hacemos nosotros. La redistribución del flujo, acuérdense, empieza a subir la presión, entonces uno de los primeros hallazgos que tenemos es la redistribución del flujo. Habitualmente, en una radiografía normal, nosotros vemos las bases más perfundidas que los vértices, ¿no? En estos casos encontramos entonces opacidades mayores o vascularización mayor con una redistribución y las bases menos perfundidas. Entonces, en la fase intersticial, hilios aumentados de tamaño, densidad nebulosa con borrosidad, la niebla periliar, las líneas de Kerley, la redistribución del flujo sanguíneo en campos superiores y, bueno, el engrosamiento del intersticio peribroncovascular, que es más difícil. Pero cuando uno ve la imagen del bronquio y la arteria, que habitualmente, digamos, tienen el mismo tamaño y van juntas, uno ve cómo pierde definición también esos márgenes. Y bueno, hasta llegar a la fase alveolar, que es el edema cardiogénico o el edema en alas de mariposa, que son estas opacidades alveolares. Las opacidades alveolares tienen características de bordes mal definidos, con broncogramas aéreos, y bueno, en el caso del edema cardiogénico tienen esta disposición iliar y periliar que algunos le han llamado en alas de murciélago o en alas de mariposa. Como vemos acá, la imagen típica del edema de pulmón. Puede haber derrame pleural. La causa más frecuente de derrame pleural es no sé por qué sale tan festivo. Es la de origen cardiogénico, así que si encontramos derrame pleural uni o bilateral, los 50% o más, 60% de los casos de los derrames pleural son de origen cardiogénico, ¿no? Acá vemos, bueno, en tomografía, también el signo del menisco, cuando hay un derrame pleural que está libre, que la pleura no tiene ninguna sinequia, ninguna adherencia, vemos acá el derrame pleural. Puede pasar que en lugar de estar libre el derrame, puede estar encapsulado. Y a veces, en el caso de las insuficiencias cardíacas, uno de los lugares más frecuentes donde se junta el derrame es en las cisuras. Y de las cisuras, la más frecuente es la cisura menor.
Entonces nosotros podemos ver en la topografía de la cisura menor una imagen que muchos le han llamado tumor evanescente, tumor fantasma, pseudotumor, bueno, tiene muchos nombres, y no es nada más que la presencia de líquido encapsulado en la cisura menor. Fíjense, después del tratamiento adecuado, cómo ahí se ve la cisura menor, que habitualmente está a nivel más o menos del cuarto arco anterior derecho, que se ve normal. Tumor evanescente o derrame pleural encapsulado. Entonces, los signos radiológicos de edema pulmonar, en la fase alveolar, tenemos las opacidades confluentes bilaterales en alas de mariposa, en alas de murciélago, los broncogramas y el derrame pleural. Acá vemos día 0 y día 3, esta característica de las opacidades alveolares, en este caso trasudados, la resolución rápida es muy frecuente, digamos, un hallazgo frecuente. El otro tipo de edema es el no cardiogénico, que, bueno, básicamente está representado por el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es lo que más habitualmente vemos, son pacientes que están muy graves en terapia intensiva habitualmente, y el seguimiento es radiológico, ¿no? Es radiológico. Bueno, ahora hay muchas causas, por supuesto, de pacientes en terapia, pero la infección y otras causas menos frecuentes, embolias, traumatismos, ACV, en los quemados, aspirados, bueno, podemos tener un síndrome de distrés respiratorio del adulto, es un edema pero no cardiogénico, tiene una alta mortalidad, y como son pacientes que están en terapia, el seguimiento es radiológico, o sea, lo que vamos a tener son esas radiografías de la terapia, que por ahí son más difíciles de ver, por supuesto, o de interpretar, que las radiografías que uno ve en el consultorio, ¿no? Así cualquiera, digo, si yo tengo el paciente en las mejores condiciones en la sala de rayos, no es lo mismo que tener un paciente con una radiografía de terapia. Son pacientes, bueno, con hipoxia grave, disnea, cianosis, taquipnea, y lo que nosotros vamos a encontrar son estas opacidades alveolares, pero no tiene el patrón característico, sino que son opacidades difusas, bilaterales, que en general, bueno, van a la evolución de un pulmón blanco hasta que luego pueden resolver hacia una neumonía necrotizante o infartos, o quedar después múltiples zonas de fibrosis o de telectasias laminares en las bases. Entonces, las imágenes radiológicas son también de opacidades alveolares, pero tengan en cuenta dos cosas. Una, no hay cardiomegalia, y segundo, la zona de los ilios suele estar más definida, ¿no? Son opacidades que en general son más bien periféricas o que tienen una distribución, como vemos acá en este paciente, que fíjense cómo va evolucionando, pero no es ilia, no es central, es periférica las opacidades, ¿no? Obviamente que hay que ver el contexto, pacientes con infecciones fundamentalmente, fíjense, opacidades, pero no hay derrame, no hay cardiomegalia. Ese es el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, diferenciar lo que es el edema cardiogénico, cardiomegalia, Kerley B, edema en alas de mariposa, derrame pleural, del no cardiogénico, que la distribución es más parchada, más irregular, más difusa, sin derrame, sin cardiomegalia, distribución periférica. Bueno, vamos a ver cómo están ahora en la siguiente pregunta. Seguimos con patología vascular del mediastino, que es el tema de hoy. Este tiene 30 segundos porque, bueno, es algo muy frecuente últimamente que se ve y seguramente les ha tocado en la guardia. 15 segundos. Segura. ¿Quién no vio esta patología? Me salió medio chica la imagen nomás, pero bueno. Trombosis la arteria pulmonar con infarto. Muy bien, porque si bien había TEPA, pero en este caso también había esta imagen triangular acá en la base, ahí vemos el trombo, y tenía una zona de infarto. Es difícil ver las zonas de infarto porque los infartos se producen 72 horas, 48, 72 horas, y en general el diagnóstico en la actualidad lo hacemos mucho más rápido, porque el TEPA, bueno, y más con el TEPA con COVID, es algo de todos los días, de ver un montón de tomografías o buscando TEPA por lo menos, no digo que todas lo tengan.
Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es el defecto de relleno hipodenso en la luz de la arteria pulmonar, que puede ser, como este caso, bien marcado en una arteria principal, en el tronco de la arteria pulmonar y en la rama principal, o pequeños vasos segmentarios. Es muy importante, en este caso, también ver la parte técnica, ¿no? Porque si no hacen una tomografía que tenga el contraste en las arterias pulmonares, bueno, podemos tener muchos falsos positivos o negativos. Las tomografías, bueno, con la bomba lo que se hace es medir el ROI en el tronco de la arteria pulmonar, y cuando llega ahí a la densidad que quiere, ahí se hace, digamos, el barrido para hacer el diagnóstico de TEPA. Lo que nosotros tenemos entonces que demostrar es el trombo en la luz. Acá vemos otro ejemplo con esta imagen hipodensa. Acá donde está el círculo, bueno, fíjense que acá el tronco de la pulmonar se ve bien con contraste. Lo mismo acá, vemos este trombo central. Otra cosa también a tener en cuenta es que según la literatura, aunque después los pacientes, yo a veces digo, no leen los libros, los trombos agudos, el TEP agudo, los trombos suelen estar acá en la parte central, y el contraste es como que va rodeando al trombo, y en la trombosis periférica se ven defectos en la trombosis crónica se ven defectos de relleno que como trombos adheridos a las paredes, entonces por ahí uno lo que encuentra son engrosamientos parietales irregulares. Pero en los dos casos son TEP, así que bueno, y además el TEP crónico puede llevar a otra cosa que vamos a ver en un ratito. Esta imagen nuevamente. Bueno, y esta es la imagen del infarto, pero no esperen encontrar el infarto. Podemos hacer diagnóstico de TEPA sin infarto, ¿no? Porque el signo de la joroba de Hampton o el signo de Westermarck, que lo referían los radiólogos más antiguos que yo, cuando está obstruida la arteria pulmonar y está agrandada, bueno, esos signos radiológicos, no esperemos a encontrar eso, tenemos que hacer el diagnóstico antes. Y bueno, es muy importante entonces tener en cuenta que hay pitfalls, o a veces es más difícil ver y hacer el diagnóstico, o puede haber falsos negativos por movimientos respiratorios y cardíacos normales, digamos. En general hay que hacer el estudio, hay que hacerlo con una inspiración y una apnea, pero si quedan dudas, lo que hay que repetir el estudio a veces y hacerlo, que no inspire el paciente, sino que donde esté corte la respiración, es decir, haga una apnea en el momento en que está, ¿no? Lo mejor es hacer, bueno, esto por supuesto no lo hacemos nosotros los médicos, pero es muy importante conocer también el trabajo en consola, que el barrido sea de las bases hacia los vértices, porque si no hay muchos artificios, a veces en la arteria pulmonar, producidos por el contraste, por ejemplo, en la aorta o en la vena cava o en el tronco venoso, así que lo mejor es hacerlo desde los pies a la cabeza, por decir así, el barrido, digamos, en el TEP. Hay que tener en cuenta que si no tiene una buena opacificación, es decir, la cantidad del contraste no es suficiente, más o menos son 4 mililitros por segundo, es decir, que se colocan entre 80 a 100 mililitros en un estudio, el paciente tiene que tener una buena vía, ¿no? Porque si no, con la bomba, por más que tengamos la bomba y tengamos todos los aparatos del mundo, no vamos a poder tener una buena vía venosa de acceso. Tiene que ser 18G o 20G. Si es más finito, es muy difícil que se pueda opacificar bien. Bueno, colimación fina, el postprocesado. Cuando uno, con una buena imagen axial, si uno tiene, digamos, los cortes finos y tiene una buena reconstrucción, no hace falta hacer otras cosas, simplemente poder demostrar, como vemos acá, el trombo que está en la bifurcación, y bueno, en este caso vemos acá en las principales, o aquí, bueno, un poco más periféricas. El trombo en la arteria principal no es lo más frecuente de ver, pero siempre otra cosa que tienen que hacer también ustedes acostumbrarse es a ventanear la imagen. Bueno, acá tienen que escribir ustedes qué diagnóstico le pondrían a esto. Escriban su respuesta. Tenemos
1 minuto. Acá hay varias imágenes que ustedes, bueno, pueden poner con una palabra, 2 palabras. ¿Qué encuentran? ¿Cuál es su diagnóstico? Tengo 2 respuestas hasta ahora y quedan 25 segundos. Esto es algo muy común, también, que vemos bastante seguido. Algunos pondrán algo que les llama la atención, otros pondrán el diagnóstico completo. Pero son todas cosas que vamos a ver. Seguramente esto lo han visto o lo han visto muy seguido. Bueno, esto es lo que han contestado. Pusieron taponamiento, trombosis venosa, congestión, edema, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar. Fíjense que esta que está más grande es porque han puesto varios lo mismo. Bueno, todas estas cosas vamos a ver ahora qué tenía. Lo que tenía este paciente, una hipertensión pulmonar. Esto, bueno, se miden las presiones pulmonares, se miden más de 25 mililitros de mercurio en reposo, que lo normal es hasta 10, o 30 en el ejercicio, que lo normal con el ejercicio sería hasta 15. Una de las imágenes que veíamos ahí era este aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar. Fíjense la aorta que está al lado. Habitualmente la aorta y la arteria pulmonar, la relación es 1 a 1, ¿no? Tiene el mismo tamaño, por lo menos en el adulto joven, digamos. Ya después de los 50 años, bueno, puede haber hipertensión, puede haber una aorta más elongada, pero lo normal es que la relación medida ahí, justamente a nivel de la aorta y antes de la bifurcación, esa medida tiene que tener menos de 29 milímetros en el hombre y 27 en la mujer. Pongámosle 30 para redondear. Ese es el diámetro de la arteria pulmonar máximo. Pero si está más grande que la aorta o tiene más de 30 milímetros, eso es uno de los signos de hipertensión pulmonar. Que la hipertensión pulmonar, la verdad que tiene, fíjense, una lista enorme de causas. No nos vamos a poner acá a ver todo esto, pero hay que tener en cuenta. Una, la hipertensión idiopática, ¿no? La que no sabemos la causa. La otra son todas las asociadas a enfermedades cardíacas, ¿no? Enfermedad cardíaca. La otra son todas las hipertensión pulmonar de causa de origen, por ejemplo, relacionadas al EPOC, o relacionadas a la patología intersticial pulmonar. Y otra, como grupo así de causas que hay que tener presente cuando uno ve estas imágenes, es en los pacientes que tienen obstrucción tromboembólica, ¿no? Que también, eso sería, por ejemplo, en el TEP crónico, ¿no? En el TEP crónico. Entonces, recordar enfermedad cardíaca, recordar el EPOC, la enfermedad intersticial y el TEP crónico. Y lo que vamos a encontrar nosotros, entonces, es en las radiografías, por ejemplo, el aumento del segundo arco cardíaco, que es el que corresponde al tronco de la pulmonar. Recordamos, botón aórtico, tronco de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Del lado derecho, vena cava superior, aurícula derecha. La medida esta de la arteria pulmonar, digamos, de 16 milímetros, bueno, está medio en discusión, pero entonces, tenemos acá el aumento, digamos, del segundo arco cardíaco izquierdo, como un signo de aumento de tamaño de la pulmonar en radiología. En la tomografía, lo que veíamos recién. Y si ustedes se fijan en la tomografía computada, normalmente la arteria y el bronquio, que siempre van uno al lado del otro, siempre van acompañándose uno al lado del otro hasta el centro del lobulillo pulmonar secundario, tienen que tener el mismo calibre. La relación es 1 a 1. Si la arteria, como vemos acá, está más grande que el bronquio que tiene al lado, estamos en relación a una hipertensión pulmonar. Y si el bronquio estuviera más grande que la arteria, estaríamos hablando quizá de una bronquiectasia. Pero fíjense entonces acá cómo la arteria es mucho más grande que el bronquio que tiene al lado. Eso hay que fijarse. También otra cosa que hay que ver es la relación del diámetro derecho y el ventrículo izquierdo. Habitualmente
es la misma, ¿no? La relación es 1 a 1. Ahora, si es más grande, como vemos acá, el ventrículo derecho, fíjense que acá que el ventrículo izquierdo, esto sin gating, gatillado cardíaco, nada, ¿no? Otra cosa que tienen que mirar es cómo el tabique interventricular está desplazado hacia, bueno, el lado izquierdo, ¿no? Está a veces así como el tabique interventricular es lineal, ¿no? A ver, no tiene que tener esta curva. Otra cosa, fíjense el engrosamiento del espesor del miocardio, ¿no? El engrosamiento del miocardio medido acá, que no debe ser mayor a 4 milímetros. Y otra cosa que vemos habitualmente cuando se inyecta el contraste es el relleno de las cavidades derechas y el reflujo hacia la vena cava y las venas suprahepáticas, el reflujo de contraste, con venas cavas y suprahepáticas en general grandes también, aumentadas de tamaño. Tengan en cuenta que en esta fase tan precoz no podemos encontrar contraste en la vena cava inferior y menos en la suprahepática, porque todavía la sangre ni siquiera está, fíjense, en la aorta. Es decir, que este contraste que vemos ahí en las suprahepáticas y en la cava es por reflujo, no por otra cosa. Así que bueno, fíjense que encontrábamos entonces el aumento del tamaño de la arteria pulmonar, el aumento de tamaño del ventrículo derecho y el aumento en relación al ventrículo izquierdo, el desplazamiento del tabique interventricular a la izquierda, el engrosamiento de la pared del miocardio anterior ahí a nivel del ventrículo derecho, bueno, la arteria prominente, como vimos, más grande la arteria que el bronquio, y otra cosa que podemos encontrar en las imágenes, que esto es muy frecuente y seguramente lo han visto, es estas opacidades en vidrio de ilustrado que se llama patrón en mosaico, que no hay que confundirla con un COVID en la actualidad o con otras causas realmente porque, bueno, estos vidrios esmerilados. Entonces, ¿qué representa esto? Bueno, los sectores donde hay un aumento de acá de la atenuación, ven que hay sectores más radiotransparentes y otros sectores con aumento de la atenuación, que en general se corresponden a las áreas donde hay aumento de tamaño de los vasos pulmonares, ¿no? Y esto se llama perfusión en mosaico, que no hay que confundir, esto no es en expiración ni nada, es la tomografía común. Porque, bueno, después hay otras patologías, como los atrapamientos aéreos, pero que no tienen nada que ver con esto. Entonces, estas opacidades en vidrio esmerilado, que se llama patrón de perfusión en mosaico, es también algo que vemos en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Así que bueno, esos eran los temas. A ver qué hora es. Bueno, justo 1 hora, estamos bien. Bueno, acá está el podio. Se ganaron un pasaje a Miami. Bueno, muy bien. Vamos. Muy bien. Se paga el asado María José, Fede y Maxi. Yo soy vegetariano. Oh, bueno, un asado de verdura está fantástico. También comemos. Vale, igual. Vamos igual. Bueno, muy bien. Estas fueron las dos más difíciles en general. La práctica hace la perfección. Bueno, fíjense, el 39% global. Estas fueron las 2 preguntas más difíciles. Ojo, son todos temas, bueno, y ahí les pongo que ustedes pongan lo que les pareció esta forma de hacerlo un poco interactivo en esta circunstancia, a este tema que es digamos, megastino vascular. Bueno, son todas patologías las que hemos visto, fíjense, hemos visto aneurisma, disección, hematoma intramural, bueno, el Takayasu, que no es tan común, las variantes anatómicas, que seguramente han visto y van a ver, hipertensión pulmonar, TEPA, bueno, son un poco un resumen de todas patologías que habitualmente vemos, y seguramente ustedes también, y que también están en todos los libros de radiología, así que bueno, no hace falta que explique más, sino que ustedes después seguramente los van a leer. Bueno, aquí entonces vamos a volver.